chicos y chicas a un nuevo vídeo más para este canal. El día de hoy después de una nueva reacción, en este caso a cuando Gohan Místico se enfrentó a Buu, chicos. Así que nada, espero que dejéis mucho apoyo y este canal para hacer más reacciones. Esta se viene y es muy tochísima, chicos. Y nada, chavales, como siempre vamos a comenzar con la reacción al castellano y luego al latino, que ahí viene lo bueno normalmente. Suele superar los buenos en todos los doblajes que he hecho hasta ahora. Y nada, chavales, como siempre voy a poner los auriculares y os digo que el siguiente vídeo a este va a ser el especial 500 suscriptores, que es súper épico, chavales. Y nada, chicos, ahora sí que sí, vamos a ir con este pedazo de vídeo. Pero... ¿de dónde sale esa energía? ¿Quién es? Debe ser muy fuerte. Estoy confuso. ¿Quién puede ser? Espero que no sea otro enemigo. ¡Dios mío! Pero... si es Goku. ¡No te equivocas! ¡No es mi padre! ¡Es mi hermano Son Gohan! ¡No es posible! En esta parte, sinceramente, las reacciones que han tenido al detectar a Gohan cuando está ahí han tenido un poder impresionante. Han parecido bastante flojas, menos la de Buu, que ha sido como el resentimiento, pero además han faltado como ganas, sobre todo, menos esa parte en la que Goten dice: ese no es mi padre, ese es Gohan, y lo dice con esa energía. Ahí sí que lo he visto bastante bien al doble castellano, pero el otro no me ha gustado nada, sinceramente. Yo creo que le faltaba ahí como poder o energía a la hora de hablar a los personajes, por lo menos a mí. Vaya, llego justo a tiempo. ¡Es un espectro! ¡Qué contento estoy de volver a verte! ¡Todo el mundo te daba por muerto! Estuve gravemente herido, pero Shin dio conmigo y me llevó al reino de los dioses. Allí un dios se hizo cargo de mí y supervisó mi entrenamiento. Apenas le reconozco. Algo ha cambiado en él. Su rostro es más maduro que antes. Ya es un hombre hecho y derecho. Por eso no le reconocí al principio. ¿Qué les ocurrió a los demás? Bubú se los comió. No pudimos impedírselo. No es verdad. No se habrá atrevido a tocar a mamá. ¡Claro que sí! ¡No queda nadie más sobre la Tierra! Oh, no. Sin Dende estamos perdidos. No encontraremos jamás las 7 bolas mágicas. Me parece que bastante bueno el doblaje al hablar. Gohan, el diálogo está bastante bien. El ridículo ahora ha mejorado un pelín. Y lo que más me está gustando, por lo menos a mí, es esa manera que tiene Gohan, que Gohan que no confundido Goten, de hablar. Hablar efusivamente, ahí con mucha energía. Me ha gustado bastante, y también la parte en la que sale como con bastante sentimiento al ver a Gohan, después cuando llega a Buu, como en el fondo ese que tiene que es como un niño pequeño, malo. Ahí me ha gustado bastante, pero bastante bien aquí el doblaje castellano. Disfruté mucho. Los transformé en chocolate y ñam me los comí. Es extraño. Percibo la presencia de Dende. Oye, no pretenderás luchar conmigo. Pues no. Solo pretendo mandarte al infierno. Aquí, sinceramente, ha estado espectacular. La parte del diálogo de Buu me está encantando. Sinceramente, esa manera que tiene de ponerle los nervios e intentar sacar de sus casillas a Gohan, aunque no lo termina de conseguir. Cuando se le dice que aún se ha comido de sus amigos, que no, de ahí tiene un rabia, pero de repente detecta y cambia su comportamiento, ya que detecta el poder de Dende, y ahí, si está vivo, están con él, viva en las esferas del dragón. Y aquí, sinceramente, me ha gustado mucho ahí el doblaje, chicos, sinceramente. Por lo menos en esa parte también el de Gohan muy bien. De momento el castellano había empezado solo con esas reacciones, pero ahora está teniendo bastante buen nivel para lo que suele ser él. Ya está, ya me acuerdo de ti. ¿Has venido para eliminarme? ¿No tienes miedo de que gane el combate como la última vez? Esto no funcionará. La energía que desprende es fenomenal, pero no ganará si empieza el combate ahora mismo. ¡Le ayudaremos! ¡Nos fusionaremos y lucharemos a su lado, ¿vale? Debemos esperar un poco si queremos que la fusión salga bien. Sé que aún es temprano, pero si no intervenimos, Bubú se lo va a comer. He perdido a mi madre, no quiero perder a mi hermano también. Vale, podemos intentarlo, ya veremos qué pasa. Me parece bastante espectacular el doblaje de Goten. Estás viendo muchísimo aquí el doblaje castellano. Ponme en los comentarios qué os parece la voz de Goten, pero a mí me está encantando. Y también la parte esa que Trunks habla como con respeto, pensando de que cuando había dicho de Goten lo de que se había muerto ya su madre y su padre, estaba muy afectado ahí Trunks. Y me ha gustado bastante aquí el diálogo de Goten, que me estoy confundiendo, espectacular, sinceramente. ¡Listo!
Uy, el español usando escenas en japonés, dobladas en japonés. Qué extraño. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. Esto lo pagarás caro. Son Wanda, ¿estás bien? Buena, super patada. ¿Tienes algún problema? ¿Quieres que llame a una ambulancia? ¡Ah! ¡No me has hecho daño! Sinceramente, esa rabia que se nota que tiene Boo antes cuando estaba hablando con Gohan, esa pedazo de confianza que tiene excesivamente, que ya se verá después en posteriores capítulos que acaba perdiendo Gohan, está sinceramente muy bien hecha. Me está gustando mucho aquí el doblaje castellano, sinceramente. No es posible. Le ha hecho morder el polvo. Y ni siquiera se ha transformado en superguerrero. ¡Bravo! ¡Lo has tumbado! Deja de hacer teatro. Sé que no estás herido, así que levántate. Se necesita mucho más para obligarte a abandonar. ¡Oh, no! Debemos empezar de cero una vez más. Vamos, ven, te espero. Perdóname, pero tengo prisa. Aquí la confianza que tiene Gohan es espectacular y también la relación que ha tenido ante Piccolo, que le ha faltado como un poco de energía, como de esperanza, pero también pienso que hay, no me parece mal tampoco la relación que ha tenido Piccolo, que no tenga esa reacción tan positiva, ya que Piccolo siempre, hasta que no lo vea 100% claro, no se debate, no da por conseguido de que vaya a derrotar a Gohan ahí, pero sinceramente esa parte me ha gustado bastante, pero bastante... ¿Me buscas? ¿Qué? ¿Continuamos? Y nada, chavales, por aquí ha acabado, por lo que veo, la parte del doblaje castellano. Vamos a ir algo en latino, pero antes vamos a poner la nota al doblaje castellano, que me ha gustado bastante, sinceramente, esa confianza de Gohan. Hay algunas cosas que la pueden mejorar, pero en un momento está bastante bien. Y mira, es de las mejores notas que hay que poner al doblaje castellano, que si todos vamos, no es demasiado bueno en Dragon Ball, y aunque ha mejorado bastante en Super, el Dragon Ball Z, y le voy a poner un 7. No me ha parecido tampoco una cosa del otro mundo, pero ha estado bastante bien, por lo menos a mi parecer. Y nada, chavales, vamos a ir con el latino, que se vienen ya cosas muy tochas, ojito. ¿Qué? Oh, ¿de quién es ese aquí? Alguien se acerca. No sé de quién se trate. Podría ser un nuevo enemigo, o tal vez podría ser un... es Goku. No, señor Piccolo, es mi hermano Gohan. ¿Cómo es Gohan? Qué bueno que llegué a tiempo, niños. ¿Verdad es Gohan? Hermano, qué bueno que no te moriste, estás vivo. Así es, me ayudaron cuando estaba a punto de morir. Fue el Supremo Kaiosama. Todo este tiempo he estado en el planeta del Supremo Kaiosama. Ese es Gohan. No, hay algo diferente en él. No puede ser. Su cara ha cambiado. Además, la energía que rodea su cuerpo también es distinta. Y no es tan flexible como siempre, por eso no sabía quién era. Me parece espectacular. Este inicio del latino me parece muy bueno. Esa relación que hacía al principio Piccolo, sobre todo ha mejorado las de Piccolo y Trunks, me ha gustado mucho las de Goten. Bastante bien ahí esa manera que tiene Buu, como de, no de hablar, pero sí como de mostrar una desconfianza a los sonidos pequeños que hace ahí. Bastante bien. Y aquí la autoseguridad que tiene aquí Gohan, bastante bien. En cuanto al diálogo, el de Piccolo me ha encantado. De momento el latino ha empezado fuerte. ¿Qué pasó con los demás? Los mataron a todos, fue Majin Buu. ¿Qué? ¿También a nuestra madre y a los demás? Así es, nosotros somos los únicos que nos salvamos. Oh, no. Nunca imaginé que hubiera matado a Dende. No puedo creerlo. Ahora las esperanzas que teníamos con las esferas del dragón han desaparecido. Estaban deliciosos. Me los comí. Los convertí en chocolates. Puedo sentir un pequeño ki.
Aquí esa manera de provocar es bastante similar a la del castellano, que cambió un poco el diálogo, que me gusta un pelín más que el del castellano en la parte del diálogo de Boo. Y bastante bien ahí la manera que ha tenido aquí Goten y Trunks de decirle que han matado a todos, y esa reacción que ha tenido Gohan al detectar que estaba vivo Dende, y así tenía la esfera del dragón. Bastante buena esa reacción. Sinceramente me está gustando mucho el latino. En este caso, te doy los dos doblajes me están encantando, sinceramente. Oye, ¿piensas pelear conmigo de nuevo? No es así. He venido para matarte. Ya me acordé de ti. Tú fuiste al que mandé a volar cuando intentaste escapar. ¿Escuché bien? ¿Que vienes a matarme? ¿Quieres que te mande a volar de nuevo? Aquí me parece bastante curioso la expresión que usa, seguramente de Latinoamérica. Aquí no entiendo mucho, es que lo mató a volar. Será como que prácticamente lo mató o le metió una paliza, básicamente. Y me ha gustado bastante esas provocaciones que hace en el diálogo. Son diferentes a las del castellano, pero buenísimas. De otra manera, el diálogo está muy bien hecho. Y esa manera que tiene de Gohan de resistir esos comentarios para provocarle, me parece muy bueno, sinceramente. Me está encantando el latino. No, imposible. Gohan ha incrementado sus poderes, pero por más que lo intente, no podrá ganarle. Él no puede solo. Hay que hacer la fusión cuanto antes para ayudarlo. No se puede. Tenemos que esperarnos una hora, Goten. Sí, eso ya lo sé, pero vamos a hacer todo lo posible por intentarlo. O si no, Majin Buu matará a mi hermano. Ya sé que es imposible, pero vamos a intentarlo. Si os dais cuenta, aquí el doblaje cambia un montón, sinceramente, en comparación del castellano. Normalmente, por lo que escucho, por lo que me sabéis decir, por los comentarios mucho más fiel latino al japonés. El japonés no lo conozco, pero en esta parte, si os dais cuenta, el castellano lo decían de otra manera, pero aquí lo que dicen es, primero lo dicen con mucho más euforia, sinceramente. La del Goten, estamos a nivel del castellano, que dice que está muy bien, pero la respuesta de Trunks me gusta mucho más en cuanto a la euforia. Y en cuanto al diálogo, que es lo que estaba empezando a decir, me ha gustado mucho eso que ha dicho de, aún nos queda una hora para fusionarnos de nuevo, como mínimo, pero aún así lo vamos a intentar para salvar a todos. Ahí me ha parecido muy bueno aquí el diálogo en latino, me ha encantado, bastante mejor que en castellano, muchísimo mejor. ¿Cómo pudiste? Cuidado, Gohan. Es increíble. Aquí han estado espectaculares las acciones de Piccolo y Goten y Trunks, me han parecido muy buenas. Y ahí también esa manera que tiene Boo a la hora de hablar, esa energía, como de esa forma, ahora mejor dicho, de que, joder, este tío antes que lo había mandado a volar, como él dice, lo había dejado prácticamente muerto, estaba vivo el milagro, y ahora de repente me mete una paliza en 2 segundos si quiere. ¿Qué sucede? ¿No me dijiste que me mandarías a volar lejos de aquí? ¡Te mandaré a volar! ¡Te mandaré a volar! ¡Te mandaré a volar! Me está encantando aquí el diálogo, cómo le dice en cara a Gohan de que no me ibas a mandar a volar, ahora te voy a mandar yo. Aquí me ha encantado eso. Y también esa manera la manera que quiere decirlo Boo, de decirle, me estás humillando, ahora voy a ir con todas, y que está con una desesperación increíble porque no está haciendo absolutamente nada frente a Gohan, no tiene ninguna posibilidad, por lo menos en ese momento. ¿Qué demonios pasa? Es difícil pensar que se trata de Gohan. Ni siquiera está convertido en Super Saiyajin. ¿De dónde sacó todo ese poder? ¡Así se hace, hermano! No finjas. Esos golpes no te hicieron ningún daño. No ganarás nada con engañarme.
Me ha parecido espectacular esa seguridad que tiene Gohan de que no le había hecho nada como para rendirse aquí a Buu. Y también me ha gustado mucho más el diálogo en la parte de que dice Piccolo qué fuerza tendrá si todavía no se ha convertido ni en Super Saiyajin, cómo lo ha conseguido. Pues también pensar que desde la perspectiva de Piccolo, él no sabe que este es su estado más fuerte, porque él piensa después del estado normal está el Super Saiyajin, pero esta supuestamente no es la más fuerte que el Super Saiyajin normal que tiene Gohan. Ahora mismo estaría en ese momento flipando Piccolo. ¿Qué sucede? ¿Por qué no te acercas? ¿Acaso tienes miedo? Me parece espectacular la furia que llegó Gohan a lanzarlo de esa manera, y también hay que darle un aplauso al latino de que aquí no ha hecho no ha cogido ningún doblaje del japonés ni de golpe ni de nada, y en cambio el castellano, o sea, aquí me está entrando en esa parte del latino, y la relación que habían tenido antes Piccolo junto a Gohan y a Trunks, de que se le venía encima a Buu. Ahí me ha gustado muchísimo aquí el doblaje latino, sinceramente. ¡No puedo creer lo que veo! Aquí estoy. Estás acabado. Y chavales, por aquí hemos hablado con el latino, le vamos a poner la nota. Me han encantado los dos, pero hay que decir que el latino, aparte de las canciones, me ha gustado un poco más a la hora de hablar los personajes y todo eso. Me ha encantado, sobre todo ha superado al castellano en diálogo, le ha dado 1000 patadas, aunque el de castellano no estaba mal, pero es que este era de 10. El diálogo fue todo. Y mira, chavales, le voy a poner un 8,5. Yo creo que lo han hecho espectacular, sinceramente. Y nada, chavales, ya el siguiente vídeo es el especial 100 suscriptores. Y ya sabéis, suscribiros para llegar antes de esa cifra. Ya voy a hacer el especial. Y por ahí os dejo un botón para que suscribáis al canal. Y aquí una lista de reproducción con mis reacciones, chicos. Así que nada, nos vemos en otro vídeo. Suscribiros y seguidme por mis redes sociales, chicos. Adiós.